Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes al gentil auspicio de Sedimed, Aspen, Bayer y Abbott. Este es nuestro episodio número 30. El doctor Sebastián Salazar Marín, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Remington en la ciudad de Medellín, ha preparado la revisión del artículo Infertilidad y riesgo de cáncer de mama en la posmenopausia en el WHI, o Iniciativa de Salud de la Mujer, que anda circulando en el medio de la ginecología hace ya 25 años. Publicado en la revista Breast Cancer Research and Treatment, volumen 5, número 3, de junio de 2024, estudio de cohorte prospectivo basado en el análisis de los datos del Women's Health Initiative, WHI. En la descripción del podcast queda el DOI. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Sebastián? Buenas tardes, doctor Luis, muchas gracias. Muy feliz por la oportunidad y el espacio de estar hoy acá hablando de este tema tan importante para la mujer, como es la infertilidad en mujeres jóvenes y posteriormente el riesgo de cáncer de mama que pueden presentar en la posmenopausia. Este tema pienso que es tanto importante para nosotros como personal de salud y como ginecólogos, como para también las otras personas que puedan estar escuchando este podcast, tengan un conocimiento acerca de las posibles complicaciones o los posibles desenlaces que se pueden presentar a lo largo de su vida, y tener en cuenta que por más mínimo que sean antecedentes que hayan tenido en el trayecto de su edad reproductiva, van a ser importantes en el momento de hacer un abordaje adecuado de las patologías principales de la consulta ginecológica, y además así nosotros como personal de salud podemos enfocar adecuadamente a nuestras pacientes y hacer los estudios necesarios y tomar las decisiones que vengan de cada patología que ellas vayan consultando. Entonces, más que hablar de este tema es como informar a la comunidad acerca de cada antecedente que haya tenido durante la edad reproductiva, nos pueda servir para tomar decisiones en la edad posmenopáusica de estas pacientes. Muy bien, doctor Salazar, y cuéntenos quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas. Doctor, la investigadora principal del estudio es la doctora Leslie Farland. Ella es una profesora que está adjunta al Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Facultad de Salud Pública de Mel y Ennett en la Universidad de Arizona. Tiene múltiples formaciones, entre ellos ella es una bióloga, tiene una licenciatura en la Universidad de Chicago y es epidemióloga reproductiva, donde hizo la maestría y el doctorado en ciencias en la Escuela de la Salud de Harvard. Antes de incorporarse al profesorado, ella fue instructora en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de Harvard y en el Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Harvard también, y además de esto se desempeñó como directora de investigación epidemiológica en el Centro de Infertilidad y Cirugía Reproductiva del Hospital de Brigham. Su programa de investigación de ella se centra ampliamente, o ella ha decidido hacer múltiples estudios acerca de tiene como 3 grandes grupos acerca de la mujer, y puede catalogar pues como los temas principales en la intersección entre la salud reproductiva de la mujer y el riesgo de enfermedades crónicas. Otro grupo que ya tiene la etiología y factores de riesgo tanto de endometriosis, infertilidad y síndrome ovario poliquístico, y el otro grupo en el que ella se centra son disparidades en el acceso a la atención de la infertilidad y la utilización del tratamiento de fertilidad. Esta doctora tiene una trayectoria más o menos de 12 años investigando, y cuando vamos a mirar su currículum vemos que ha publicado en las principales revistas de Estados Unidos, y entre sus publicaciones tiene más o menos 42, dentro de las cuales tiene casi 30 que han sido publicadas en revistas de alto impacto con un buen cuartil, lo que nos dice que ha llevado a cabo buenos estudios y tiene buenas muestras y buenos desenlaces en los estudios que ha realizado. Muy interesante esa biografía de la doctora Leslie Farland. Doctor Salazar Marín, ¿qué se sabe del tema? ¿Cuál es la pregunta e hipótesis de investigación? Doctor, pues vamos a hablar del tema. Actualmente sabemos que la relación entre fertilidad y cáncer de mama es un tema todavía que está complejo, que ha sido ampliamente investigado, que todavía es muy debatido,
pero que todavía presenta muchas áreas de incertidumbre. Se ha estudiado a lo largo de un trayecto más o menos de 20 años si las alteraciones hormonales están asociadas con la infertilidad o los tratamientos de fertilidad a largo plazo pueden influir en el riesgo de desarrollar cáncer de mama, dado que el cáncer de mama es un tipo de, valga la redundancia, de tumor que es altamente dependiente de hormonas como son los estrógenos y la progesterona. Adicional a eso, tenemos que tener en cuenta que algunos factores predisponentes, como es el síndrome de ovario poliquístico o la anovulación crónica, puede provocar niveles elevados y prolongados de estrógenos sin acción reguladora de la progesterona. Se ha sugerido que se cree pues que esta exposición prolongada al uso de estrógenos podría aumentar el riesgo de cáncer de mama, especialmente en las mujeres que nunca han logrado un embarazo a término. Hay una asociación estadísticamente significativa con el riesgo de desarrollar cáncer de mama en la etapa posmenopáusica. Sin embargo, pues los estudios epidemiológicos todavía son muy contradictorios, todavía no tenemos como una recomendación fuerte de si esa asociación la podemos aplicar en la práctica clínica o podemos tomar decisiones solamente con la asociación que hay. Algunas investigaciones han encontrado una asociación entre infertilidad y un riesgo ligeramente elevado de cáncer de mama, mientras que otras no han encontrado todavía una relación estadísticamente significativa que nos lleve a tomar decisiones. Una posible explicación es que la fertilidad no tiene una entidad única. Si vamos a estudiar fertilidad, vemos que es un conjunto de trastornos que tienen diversas causas, lo que nos va a dificultar establecer una relación clara y uniforme. Tenemos un metaanálisis reciente que también fue publicado en el 2023, donde recopiló varios estudios y no encontró una asociación concluyente entre la infertilidad y el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, pero sí nos sugirió o dio una recomendación fuerte a favor de que las mujeres con infertilidad de origen ovulatorio podrían tener un riesgo ligeramente mayor. Esto sugiere que nos va a sugerir pues que la infertilidad en sí misma son alteraciones hormonales subyacentes, lo que podría desempeñar un papel clave en el desarrollo de cáncer de mama. Y si bien la pregunta clara del artículo, ellos lo que querían mirar era si existía una asociación entre la infertilidad y el riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Muy bien, sí, está muy interesante pues esa introducción cuando explican que cuando uno habla de infertilidad pues está hablando de muchas enfermedades, no de una sola condición de salud. Bueno, Sebastián, ¿y cómo se realizó el estudio? Bueno, el estudio de infertilidad y riesgo de cáncer posmenopáusica en el WHI empleó una metodología que era observacional para investigar la relación entre la infertilidad y el riesgo de cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas. Y a continuación se tuvo en cuenta como 8 criterios o 8 pasos para realizar este tipo de estudio, dentro de los cuales fueron donde tuvieron en cuenta la población del estudio. Se incluyeron participantes del WHI, un amplio estudio longitudinal enfocado en la salud de las mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos. Además de eso, los participantes proporcionaron información sobre su historial reproductivo, incluyendo antecedentes de infertilidad, a través de cuestionarios que fueron autoadministrados. Adicional a eso, también tuvieron pues en cuenta como factores sociodemográficos, y cuando hablo de estos factores tuvieron en cuenta como el estrato socioeconómico, no solamente basarse en como en un grupo de alto estrato socioeconómico, sino que tuvieron en cuenta como todos los estratos socioeconómicos para tomar decisiones, o en caso de que fuera estadísticamente significativo, mirar si influía más como en las pacientes de estratos altos o de estratos bajos. Otro término que tuvieron en cuenta cuando fueron a hacer estudios, cómo iban a definir ellos la infertilidad, y ellos la infertilidad la definieron como la incapacidad para concebir después de 12 meses de intentos, basado en el autoinforme de las participantes. Otro punto importante a tener en cuenta fue la recolección de datos sobre el cáncer de mama, y los casos incidentes de cáncer de mama fueron identificados mediante autoinformes de las participantes por medio de historia clínica, de antecedentes, tanto personales como familiares, y posteriormente fueron confirmados por médicos entrenados que revisaron los registros médicos, donde corroboraron que verdaderamente estas pacientes sí tenían tumores malignos, y cuando se dieron cuenta y están haciendo como los criterios de inclusión y exclusión, se dieron cuenta que muchas de las pacientes que querían participar sí tenían antecedente de tumor benigno de mama, pero que no aplicaban definitivamente para el estudio. Fue un análisis estadístico, se emplearon modelos de regresión de riesgos proporcionales para estimar la asociación entre infertilidad y el riesgo de desarrollar cáncer de mama posmenopáusicos. Los análisis los ajustaron por factores como la edad en el primer embarazo a término, la paridad, si tenían uso de terapia hormonal posmenopáusica, la edad en la que entraron en la menopausia, si durante alguno de sus partos tuvieron lactancia materna, y si tenían antecedente de oforectomía.
Se realizó además un análisis de mediación para evaluar en qué medida influía la edad en el primer embarazo a término y la paridad, y podrían explicar si esto verdaderamente se podría asociar con infertilidad y con cáncer de mama. Dentro de las consideraciones éticas que ellos tuvieron, el estudio fue aprobado por comités de ética correspondientes y todos los participantes otorgaron su consentimiento por medio de, valga la redundancia, un consentimiento informado. El tamaño de la muestra inicial fue una cohorte de 131.787 pacientes. Después de pasar los criterios de inclusión y exclusión, tuvimos una muestra de 23.406 mujeres que tenían antecedentes de infertilidad después de pasar todos los análisis que ya habían hecho pues, el personal entrenado en la salud. En cuanto a los criterios de inclusión que ellos tuvieron en cuenta, fue mujeres posmenopáusicas que quisieran participar en el WHI, que fue un estudio longitudinal enfocado en la salud de las mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos, que tuvieran una disponibilidad de datos autoinformados sobre su historial reproductivo, incluyendo antecedentes de infertilidad, no solamente que tuvieran antecedentes de algún hallazgo patológico a nivel mamario, sino que también tuvieran el antecedente de infertilidad en su historia clínica y ausencia de diagnóstico previo de cáncer de mama al inicio del estudio. Cuando ellos hablan, la ausencia de este diagnóstico es pacientes que tuvieran antecedentes 5 o 10 años previos al estudio no aplicaban para realizar, para estar en ese estudio. Y en cuanto a los criterios de exclusión que ellos tuvieron en cuenta, pues mujeres que no completan información sobre su historial reproductivo o antecedentes de infertilidad, es decir, pacientes que no aportaron historia clínica, solamente fue como datos por interrogación, pacientes con diagnóstico previo de cáncer de mama antes del inicio del estudio y mujeres que no cumplieron los criterios de posmenopausia establecidos por el estudio. Muy interesante, Sebastián. A mí me sorprende mucho pues ya como modelo de investigación que ya casi 25 años, un cuarto de siglo después, todavía sigamos hablando de WHI, que por primera vez lo conocimos en el 2002. Me estaba graduando yo en el 2002 cuando salió el primer informe de este y vea, todavía estamos con el WHI. Bastantes años, Doc. Y Sebastián, ¿cuáles son los resultados principales del estudio? Hay como 4 asociaciones básicas que a tener en cuenta cuando uno lee el estudio, y es una asociación modesta entre la infertilidad y el cáncer de mama. Se pudo identificar una asociación entre la infertilidad y el cáncer de mama con un HR de 1.07 y un intervalo de confianza del 95%. Eso que nos indica que aumenta más o menos un 7% la probabilidad de aquellas pacientes que tuvieron infertilidad de realizar cáncer de mama. Entonces, si nos vamos pues a la vida real o a extrapolar esto para tenerlo en cuenta en la práctica clínica, pues es una estadística todavía muy débil para yo tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones en esas pacientes con cáncer de mama. Otro de los resultados del estudio fue la mediación por la edad en el primer embarazo a término. La asociación observada fue mediada en gran medida por la edad en el primer embarazo a término, y se pudo estimar que aproximadamente el 46.4% de esta relación se explica por la edad a tener el primer hijo, con un intervalo de confianza del 95%. Es decir, en el estudio lo que nos decían era que aquellas pacientes que tenían su primer embarazo en edades tempranas tenían muchísimo más riesgo de desarrollar cáncer de mama en la posmenopausia que aquellas que tenían sus embarazos, sus partos en edades más tardías. No hubo diferencias estadísticamente significativas según el tipo molecular. No se observaron diferencias relevantes entre el receptor hormonal de estrógenos y progesterona positivo o el subtipo tumoral como el luminal A o B. No hubo diferencia pues estadísticamente significativa entre las pacientes que entraron al estudio. Otra asociación estadísticamente significativa, que el factor masculino de infertilidad, las mujeres con infertilidad atribuida al factor masculino tuvieron un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, con un HR de 1.21 con un intervalo de confianza del 95%. Eso quiere decir que cuando la infertilidad era por causa masculina había un 21% de posibilidades de desarrollar más cáncer de mama, más sin embargo pues todavía no es un valor que nos vaya a impactar en cuanto a la salud femenina a la hora de tomar resultados. ¿Qué nos puede sugerir todo esto? Que la infertilidad está modestamente asociada con un mayor riesgo de cáncer de mama posmenopáusico y que el primer embarazo a término juega un papel significativo en esta relación. Es importante considerar la historia reproductiva para completar la evaluación del riesgo de cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas. Bueno, ahí de pronto me perdieron las explicaciones. El mayor riesgo es en embarazos más tardíos. En embarazos más tardíos. Bueno, listo. Lo entendimos en el momento. Cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el riesgo
relativo del cáncer de mama atribuido a la infertilidad masculina es mayor que el propio de la mujer. Que el propio de la mujer. 1,21 contra 1,07. 1,07. Cosa pues rarísima. Y de pronto, antes de empezar a grabar el podcast, hablábamos de la relación que hay con la terapia hormonal de la menopausia, que es de 1,3, y comparado con el riesgo de cáncer de cervix asociado a virus de papiloma humano, que es alrededor de 400. Entonces, pues, estos riesgos relativos son realmente muy bajos todavía para modestos. Bueno, Sebastián, ¿y cuáles son las conclusiones de los autores? Pues ellos llegan a la conclusión, después de realizar el estudio, que la infertilidad está muy asociada con un mayor riesgo de cáncer de mama posmenopáusico en aquellas pacientes que definitivamente pues han sido las causas de la infertilidad, son causas ovulatorias. Ellos atribuyen mucho, sobre todo a aquellas pacientes que han sido tratadas con inductores de la ovulación, pero definitivamente ellos dicen que todavía falta realizar muchísimos estudios para tomar decisiones a la hora de la práctica clínica. Bueno, ¿y qué debilidades hay en este estudio? Dentro de las principales debilidades, Doc, que se pudo identificar cuando se leía el estudio, era como la definición de la infertilidad. La investigación se basó en datos autoinformados por las pacientes, quienes indicaron si habían experimentado infertilidad, más sin embargo pues ellas no tenían mucha claridad porque eran términos muy coloquiales cuando se les explicaba a ellos como cuál era la definición de infertilidad. Entonces no se podía como investigar adecuadamente cuál era la etiología verdaderamente de esa infertilidad. Entonces fue como una de las debilidades del estudio. Tuvo también factores confusores, aunque se ajustaron variables como la edad en el primer embarazo y la paridad. Es posible que otros factores relacionados con la infertilidad o el cáncer de mama no hayan sido completamente controlados. Esto podría afectar pues la validez de las asociaciones observadas. Datos sobre tratamientos de fertilidad. El estudio carece de información detallada sobre si las pacientes se sometieron a tratamientos de fertilidad, la naturaleza de sus tratamientos, la duración, qué tipo de tratamiento se les realizó, dado que algunas terapias hormonales podían influir en el riesgo de cáncer de mama, sobre todo las que tienen altas cantidades de estrógenos y progestágenos. Entonces fue también un factor confusor ahí a la hora del estudio. Y estas limitaciones subrayan la necesidad de interpretar los resultados con cautela y destacan la importancia de realizar investigaciones adicionales que aborden estos aspectos para obtener una comprensión más completa de la relación entre la infertilidad y el riesgo de cáncer en pacientes posmenopáusicas. Entonces, el estudio todavía deja como muchos baches o muchos vacíos en cuanto a información verdaderamente de infertilidad, y ellos no hablan de la infertilidad, de que si bien hablamos que ya la infertilidad es muy grande y tiene múltiples factores, el estudio no tenía claridad como esa infertilidad de las pacientes venían desencadenadas de cuál factor de riesgo. El tema del autorreporte, aunque aquí aclaran que luego algunos médicos revisaban los registros de las pacientes para verificar que sí tenían el diagnóstico de cáncer de mama, pero también es un reto en la investigación. Por ejemplo, hay uno clásico en menopausia, que es la relación de suplementación de calcio y enfermedad cardiovascular, que cuando posteriormente que se dieron los resultados y hubo la alarma sobre esa relación, pues se supo que gran parte del problema era el autorreporte, que decían, pues, las personas decían que sí habían tenido una enfermedad cardiovascular, pero cuando se revisaban las historias no había tal. Entonces ese es un detalle con el autorreporte. Y el doctor Sebastián Salazar Marín, ¿qué opina sobre los cambios que pueden traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Bueno, que en primer lugar me parece que este tipo de estudios son más de carácter informativo, ya que no tenemos certeza cierta de la relación de la infertilidad con cáncer de mama. Por lo menos en este estudio no sabemos el origen de la infertilidad de cada paciente, de dónde provenía o la causa por la que había presentado esa infertilidad, si era por causa masculina, si era por causa femenina, o si tenía alguna patología adyacente que nos pudiera estar causando esto. ¿Qué podría impactar en este estudio, que de pronto lo podremos extrapolar si ellos hablaran un poquito más de aquellas pacientes con síndrome ovario poliquístico con una ovulación crónica, si habían presentado algún desenlace, pero no hacen como un grupo completo, pero no desglosan como ese tipo de infertilidad, de qué patologías viene? Y yo pienso que para extrapolar este estudio pues a nuestra población femenina en general es muy difícil, teniendo en cuenta que no hay claridad acerca de la relación franca del aumento de cáncer de mama con infertilidad, y si a eso vamos a ver
pues si miramos los resultados del estudio vemos que se relaciona más con infertilidad masculina que femenina. Entonces yo pienso que todavía hay que estudiar un poquito más acerca del tema para dar unas recomendaciones fuertes acerca de si se relaciona y si lo podemos aplicar en nuestras guías de práctica clínica o en nuestra consulta ginecológica diaria. Sí. Lo que más le vuela la cabeza a uno es el tema de la asociación con infertilidad masculina. Exactamente. Encontrarle una plausibilidad biológica está complicado. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación a preparar este episodio y bueno, lo has hecho muy bien. Doctor, muchísimas gracias por la invitación. Pienso que estos espacios son muy importantes para nosotros como residentes para compartir los estudios que van saliendo día a día y así entre todos ayudar a actualizarnos un poquito con la bibliografía. Por supuesto, Sebastián. Asahi agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores, Sedimed, Aspen, Bayer y Abbott. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.